congresista Choa. Gracias, presidente. A ver si puede responder, señora ministra, a su interrogante en la congresista y continúa el congresista Choa después. Sí. Claro que sí, a través de Presidencia, informarle a la señora congresista que para el año 2019 en nuestro plan de inversiones hemos reservado para Aipate en Piura 800.000 soles como parte del programa para hacer la excavación y la puesta en valor del sitio arqueológico, ¿no? También estamos, y por eso, como señalaba, nuevamente reiterar, en el marco del diseño de políticas públicas y de herramientas para poder no solamente atender regiones concentradas, sino poder tener una mirada integral y estratégica del desarrollo de nuestro patrimonio que promueva el turismo, estamos creando este nuevo programa nacional que va a ser por primera vez en el Perú. Vamos a tener un programa nacional que articule todas las inversiones en términos de proyectos de excavación y puesta en valor arqueológico, que además va a ser orientado y guiado por el Capacñán, ¿no? Entonces estamos trabajando en esto y esperamos que ya en los próximos días podamos tener aprobado este programa nacional. Congresista Choa, continúe. Muchas gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar a la viceministra, a los señores congresistas y señoras congresistas. Presidente, qué duro y qué pena que la corrupción se haya apropiado de todos los estratos de nuestra población. Y de hecho, pocos tal vez pueden atreverse a cuestionar la calificación profesional del viceministro Villacorta. Y no es ese el hecho solamente, pero qué pena, presidente, que hoy estemos constatando cómo es que la corrupción puede efectivamente destrozar la honorabilidad de cada uno y que cada uno de los que deciden meterse en ello no analizan y no identifican el gran riesgo personal, familiar, nacional, porque esto obviamente destroza la identidad del país. Y en la misma lógica en la que señala el presidente de la República, esto obviamente exigiría una respuesta política. Y lamentablemente las respuestas políticas son las confianzas ministeriales. Y en ese sentido, en estos momentos estaríamos pidiendo o preguntando si la ministra ha decidido presentar su cargo a disposición o renunciar sobre el cargo. O probablemente las preguntas al presidente van a ser: presidente, ¿usted cambiará de ministra? Porque efectivamente, presidente, las responsabilidades políticas son tan duras como estas, en las que eventualmente habría que pedir la renuncia de la ministra. Porque claro, es difícil creer e imaginar, en la misma lógica de lo que estamos viendo en el escenario político, que la autoridad máxima no sepa lo que se está haciendo en los diferentes niveles de institucionales. Claro, es también duro reconocer que cuando entramos a una crisis como esta, recién podemos empezar a imaginar lo que podemos hacer, lo que podríamos hacer, y entonces empiezan a aparecer los compromisos que ya tenemos para cambiar esto, para cambiar aquello, o para invertir en tal u otra cosa, como lo ha señalado el congresista Villanueva, el caso del Hotel Sheraton en la calle Sapi en el Cusco. Y si he entendido mal, se nos ha dicho ya que aquí está preparada probablemente una resolución hasta por 800 UITs, que multiplicados por 4.150, perdón, serían 3.200.000 en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Cuando la esperanza del Cusco en defensa del patrimonio es la demolición. Claro, entonces mejor que todos. Pero claro, o sea, señalo, digamos, una aspiración de un colectivo cusqueño en el cual muchos también creemos que es prudente para garantizar que ninguna otra empresa se atreva, sobre pretexto de la inversión, destruir el patrimonio. Puede ser una medida radical y dura, pero hay que dar lecciones de radicalidad, como señala el informe de la ministra, que ha tomado la decisión radical de entrar en un proceso de reestructuración.
Ya el congresista Vieira también había señalado si esto fue una situación de identificación vía medios de comunicación, porque afortunadamente la prensa valiente también denuncia, investiga y expresa, y los políticos nos enteramos, y los funcionarios también. Pero si se señala que el 21 de noviembre se habían enterado de este hecho, quisiera conocer, ¿no es cierto?, cómo es que el 27 de septiembre ya se sabían los postores. O sea, según la presentación de la ministra, en acciones previas, 27 de septiembre, dice, a propuesta de la DGPA, la Oficina de Abastecimientos solicita cotizaciones a 10 proveedores, de los cuales 5, determinándose el valor referencial de casi 400.000 soles. ¿Quiénes son? Arqueoandes, Transhumantes, Armedian, Quilla Euripi, Consulpatcu. O sea, el 27 de septiembre ya se sabía que aquí iba a haber una distribución de ganar, una distribución de adjudicación del proceso simplificado 034 y del proceso simplificado 038. Porque si ustedes revisan la presentación de la ministra, la primera, adjudicación simplificada 034, la gana Arqueoandes. Y la adjudicación simplificada 038, la gana Transhumantes. En el primer caso, 100 puntos para Arqueoandes y 90 y pico puntos a Transhumantes. En el segundo caso, igual, una distribución de porcentaje ahí. Es decir, aquí ha habido alevosía en la distribución de una obra pública. Y en la misma lógica la que está señalando el presidente Vizcarra, yo por lo menos no escuché un pronunciamiento alguno de él respecto a esta lucha contra la corrupción. O sea, si la he escuchado, pero por lo menos yo no he tenido esa curiosidad de saber qué es lo que ha dicho, que sería importante que se señale. Pero esto ya lo habíamos advertido, presidente, y no solamente en el sector cultura, lo habíamos dicho en el Ministerio de Educación. El director de Recursos Humanos contrata con su empresa para proveer personal en el Ministerio de Educación, lo habíamos dicho. El señor Daniel Alfaro no quiere escuchar. Seguramente tendremos que ver a la prensa el próximo dominical a ver qué es lo que está pasando. Se lo habíamos dicho respecto al IPD, tampoco ha querido. Y sucede, presidente, que el famoso ruleteo es el que determina, aparentemente generando la tranquilidad social. Es decir, para calmar la conciencia social, lo saco a este personal del Ministerio de Cultura y lo guardo en el Ministerio de Economía hasta que la gente se olvide. O lo guardo en el Ministerio X hasta que la gente se olvide. Y cuando hay un nuevo cambio ministerial, son los mismos que retornan a asumir las responsabilidades de los ministerios. Hay un problema serio en el sector público. Me pide una interrupción el congresista Javier. Tiene la interrupción, congresista. Gracias, presidente. Sumando a lo que viene declarando mi colega congresista Ochoa, la directora de Recursos Humanos, la señora Verástegui, que ha sido nombrada, tiene una denuncia penal por estafa por 12 millones de soles. ¿Sabía eso la ministra? Entonces, presidente, el tema de la corrupción lamentablemente está enquistado. Es cierto que se requiere un profundo nivel de reestructuración. Me parece una medida extraordinaria darle una mirada en ese sector, ¿no es cierto?, el tema del legajo de los trabajadores. Uy, 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 ahí nos vamos a enterar el primo de la tía, del sobrino y del abuelito, ¿no es cierto? Este tema del amiguismo también está en los demás sectores. Están capturados por familias. Me parece interesante la medida, pero, presidente, creo que en nuestra responsabilidad política hay que saludar las medidas administrativas, pero también hay que esperar las respuestas políticas. Y la respuesta política, se señala aquí, es que se tomó la decisión
de exigir la renuncia del ministro Villacorta, del viceministro Villacorta. El señor Villacorta aparentemente por algún medio dijo: he decidido renunciar. Entonces, creo, presidente, con mucha tristeza decirlo, que la respuesta política es pues el cargo de la ministra. Y lamentablemente este es un hecho recurrente que habría que ver cuál va a ser la determinación del presidente de la República. Muchas gracias, presidente. Damos la bienvenida a la congresista María Melgarejo para que pueda responder a la ministra del interrogante del congresista Ochoa. Muy bien, a través de la presidencia quisiera informar, pero primero, antes de las acciones concretas, decirles que la respuesta y la responsabilidad política la estoy asumiendo al estar acá y al estar ante todas las instancias que correspondan para poder dar la cara y explicar todas las medidas que estamos tomando, no solamente en relación a este caso, sino también, como han señalado otros congresistas, la reorganización de diferentes áreas y en lo que corresponda. Como siempre, hemos señalado todo en la línea jerárquica en la que trabajamos en el sector público. Siempre los ministros y ministras tenemos nuestro cargo a disposición y mi cargo también está a disposición. Y yo seguiré trabajando, ¿no es cierto?, hasta erradicar, de acuerdo a las instrucciones que el presidente me ha señalado, de no dejar ningún tipo de rezago en el ministerio de ninguna persona, funcionario público, servidor público, que haya incurrido y que tenga algún tipo de conflicto de intereses dentro del ministerio. En relación a lo que el señor congresista Beira nos señala, esta persona no tiene ningún proceso judicial iniciado, tiene una denuncia penal que está en investigación preliminar. Nosotros recibimos la información del sindicato, el sindicato nos comunica, inmediatamente nosotros le pedimos el descargo a la persona, esta persona nos alcanza el descargo y ya esa persona ya no trabaja en el ministerio, señor congresista. Gracias. Bien, tiene la palabra el congresista Víctor y enseguida el congresista Chebut. Gracias, presidente. Un saludo a mis colegas congresistas. Muy buenas tardes a todos los presentes en la sala Torres y Torres Lara. Un saludo a la ministra del Despacho de Cultura. Siguiendo la línea del congresista Ochoa, que es una lástima efectivamente que el virus, el germen de la corrupción haya ingresado a un ministerio tan sensible como es el Ministerio de Cultura. Ministerios para mí importantes como es cultura, educación, que transforman, que nos dan identidad, que nos dan ese amor a nuestra tierra, a nuestra historia, a nuestra tradición, haya sido definitivamente mancillado por este viceministro que no actuó de la manera responsable de acuerdo a la normatividad y la ley. Rescato las palabras del congresista Ochoa. Aquí, más allá de los hechos de corrupción que tienen que ser sancionados, que tienen que ser denunciados y que les caiga el peso de la ley a aquellos exfuncionarios que han cometido estos hechos graves en su despacho en el Ministerio de Cultura, existe una responsabilidad política por parte de usted, ministra. Recordemos que los ministerios o los cargos de ministros son cargos de confianza. Le pregunto a usted, ¿cree que todavía exista confianza en el manejo del Ministerio de Cultura en vista de todas las exposiciones el día de hoy de hechos concretos de corrupción por parte del presidente de la República? Él, que sale a todos los medios de comunicación, televisivos, radiales, escritos, embanderando el tema de la corrupción, no haya salido a manifestar este hecho grave en el ministerio del cual usted dirige, en el Ministerio de Cultura, reitero, un ministerio tan sensible, sobre todo para nosotros los provincianos, que queremos, que amamos a nuestra tierra, que buscamos la identidad, que buscamos la igualdad entre todos nosotros. Quiero hacerle unas preguntas puntuales. Antes de asumir el cargo, el viceministro Villacorta, ¿usted lo conocía? ¿Tenía alguna familiaridad? ¿Usted sabía que él era el dueño de la empresa Arqueo Andes SAC? Esa es mi primera interrogante. La segunda, a través del proceso de simplificación, de adjudicación simplificada número 34/2018/MC, se le otorgó la buena proa a la empresa Arqueo Andes, fundada
por el ex viceministro Luis Villacorta. ¿Podría informarnos de forma detallada si esta empresa estaba inscrita como proveedora del ministerio, desde cuándo, y si existen procesos que hubiera ganado esta empresa con anterioridad al proceso en mención que ha generado la renuncia del viceministro? Tercero, en este si se podría estar presentando otro caso similar en su ministerio, podría informarnos cuál es el órgano de control y el nombre del funcionario responsable que hace las verificaciones para evitar las irregularidades o delitos que se puedan presentar en el despacho a través de las adjudicaciones públicas o como fueren el trabajo que desarrollan. Gracias, presidente. Para que la observe la pregunta, señora ministra. Muchísimas gracias. A través de Presidencia, yo no tengo ningún vínculo más que el que establecimos, el vínculo laboral con el ex viceministro. El ex viceministro fue seleccionado, porque como han señalado también otros congresistas, por las acreditaciones académicas, por las acreditaciones en investigación y por las acreditaciones en gestión de museos y en las excavaciones arqueológicas que él señaló en su CV. Se hicieron todas las consultas y referencias a los especialistas en la materia, ¿no? Y las referencias fueron de las mejores para poder determinar su posición en el cargo. El viceministro también, yo personalmente, como nos corresponde a los funcionarios públicos, nuestra función pública es a exclusividad. Nosotros no podemos tener ningún tipo de otro tipo de ingreso ni de función independientemente de la que trabajamos, salvo la docencia. Por eso el viceministro, cuando asume el cargo, donde empieza nuestra relación laboral, es que presenta también dos documentos importantes. El primero es el documento de la transferencia de todas sus acciones a otros terceros y también presenta su renuncia a esta empresa a la gerencia general. Él presenta esos documentos que nosotros le solicitamos para que pueda asumir el cargo de viceministro. Presidente, ¿una interrupción, ministro? Sí. Si me puede decir la ministra la fecha de renuncia a la empresa, si eso lo ha hecho en registros públicos para salir de la empresa, quién es el nuevo responsable o representante legal de la empresa, si hay familiaridad entre ambos, y cuándo asume él con fecha cierta, se le entrega la resolución del cargo de viceministro, por favor. Por favor, hay que ser ordenado para sí. que entienda la interrupción, sí. congresista. Gracias, presidente. Sí, en la misma línea que el congresista Albrecht, o sea, si ya se sabía, enhorabuena, porque gente que tiene una trayectoria y viene de trabajar en un sector, se le exige al viceministro, para poderlo nombrar, ¿no?, la renuncia a la empresa, la transferencia, pero al margen que transfiera él las acciones que tenía, esa empresa, por más que él salga de esa empresa, no podía contratar con el Ministerio de Cultura, específicamente por el porcentaje que tenía en acciones, porque él tenía casi el 70%. Si hubiera podido tener, si tan solo hubiera podido tener 30%, de acuerdo a la ley de contrataciones, que esto usted o no, el comité debía saberlo al tejimaneje. O sea, esa empresa nunca más podría haber contratado con el Ministerio de Cultura hasta que el ministro renuncie, ¿no?, y vuelva a su actividad privada. Ojo, acá realmente es un tema muy complicado, por lo que he dicho. O sea, ustedes le advierten porque conocen de dónde viene, ¿no? Y le exigen una serie de cosas. No sé, realmente no entiendo. Y acá justo me alcanzaron otra denuncia, ministra, que se la voy a dejar, sobre también acá convocatoria, acá estaría direccionada en cultura. Terrible. O sea, a favor de personal que labora en la institución. Debemos dejar de lado estos temas. Especialmente en un ministerio, estamos hablando de cultura,
sin cultura, no, uno de los principios principales que debemos transmitir a nuestra población, un país que empodera su cultura, vamos a tener un país honesto, transparente, y que en cultura haya actos de corrupción, eso es terrible. Que no exista la meritocracia en cultura, ¿qué le vamos a pedir a los otros ministerios? Gracias. Por favor, estamos en interrupción para que lo pueda con la misma línea, con la misma línea. Ya, tiene la interrupción. La viceministra acaba de decir que le solicitó dos documentos. La ministra acaba de decir que le solicitó dos documentos a su viceministro. Me imagino que al ser una persona de suma confianza, usted revisó la documentación. Usted se dio cuenta en qué fecha había hecho la transferencia de las acciones y derechos de la empresa, en qué fecha, y lo más importante, usted al inicio de esta sesión comentó que había extendido las invitaciones a las empresas. Usted fue la que invitó a la empresa del viceministro. Para que pueda administrar los interrogantes que han hecho los congresistas. A través de Presidencia quisiera informar que los documentos que acreditan o que se presentaron fueron de fecha 24 de mayo por parte del viceministro, que es la renuncia a la gerencia general de la empresa, y además la transferencia de acciones a través del acta de la Junta de Accionistas, que son notificadas y registradas ante notario público e inscritas luego en registros públicos. ¿Fecha de la transferencia? Presidente, ponga orden, pues, por favor, porque está haciendo interrupciones que en la práctica son preguntas. Ponga orden. Por favor, congresista. Hay que estar en orden porque está absorbiendo la pregunta la ministra. Sí. Esto es en el 25 de mayo del 2018 que se hace la transferencia de las acciones. Por favor, a través de la mesa, congresista. Sí. Perdón. Entonces, en relación a estos son los documentos que el viceministro señala, ¿no? Luego, en relación también a la pregunta sobre si la ministra, ¿no es cierto?, eligió a las empresas proveedoras. No. Esto es parte de un proceso de selección en el cual el área usuaria que solicita el servicio propone a la oficina de abastecimiento la lista de los posibles o de las posibles empresas que pueden cumplir los términos de referencia que el servicio requiere. En el Ministerio de Cultura nosotros nos guiamos no por nuestra propia lista de proveedores, sino por los proveedores que cumplen los requisitos que el Registro Nacional de Proveedores del Sistema Nacional de Contrataciones establece. Es decir, que existe un sistema nacional para poder contratar al cual acudimos para poder saber si estas empresas están acreditadas en ese registro nacional. Entonces, la ministra no tuvo ningún tipo de injerencia, ni en el pedido de ese proceso, ni en la proposición de cuáles empresas, ni en la selección de las mismas, porque para eso está el área usuaria y está además el comité de selección de ese proceso. ¿Sí? Entonces, hasta ese momento respondo. Sí. Tiene la palabra, congresista Cheput. Claro. Gracias. No, ya terminó, ya absolvió sus preguntas y... Había una interrogante que no se ha culminado, presidente. Si me permite el congresista, mi directo amigo Juan Cheput. Congresista, lo que queremos poner orden a través... quisiera que está siguiendo... Es que si no han absuelto mis interrogantes, no puedo dejar de notar. Está bien, lo quiero entender, pero ya le está la interrupción que le está dando, ¿ya? Ya. Muchas gracias, congresista Cheput, le agradezco. Simplemente mi interrogante es, el 25 de mayo... el viceministro renuncia a la empresa. ¿Cuándo es nombrado viceministro de Cultura? ¿Cuál es la fecha de la resolución? Gracias, ministro. El viceministro es designado con fecha 16 de mayo. 16 de mayo él es nombrado y se le pide, por tanto, la renuncia y la transferencia de sus acciones, que no se es acreditada en estas fechas. Según la ley, son 2 meses antes. No podía calificar como viceministro
Eso es solamente lo que quería acotar, señor presidente. Y gracias, señor congresista, por la Continúa, congresista Chipot. Gracias, presidente. Presidente, la lucha contra la corrupción es exitosa y se mide según la forma como reaccionamos ante los hechos cuando se evidencian. No se puede decir de que uno está luchando contra la corrupción desde antes, con un criterio estrictamente anticipatorio, porque el éxito de la corrupción se da casualmente porque se permea, se esconde detrás de los procesos administrativos y por eso casualmente es exitosa y es lamentable de que esté presente en muchos de los estamentos del Estado. Es un fenómeno mundial. En todo caso, acá lo que tenemos que evaluar es cómo ha reaccionado la ministra cuando surge esta evidencia y yo creo que ella ha hecho muy bien con las siguientes acciones. En primer lugar, renunciar al viceministro de Cultura, lo cual me parece correcto. En segundo lugar, haber conversado con el procurador anticorrupción, con el señor Amado Enco. En tercer lugar, poner a disposición a todos los miembros del comité, que yo sí creo y coincido plenamente con lo que han mencionado los colegas que me han anticipado en el uso de la palabra. Yo creo que allí está el foco de la corrupción porque ha habido indiscutiblemente en el comité de selección una actitud anticipatoria. En cierta medida se ha venido trabajando sistemáticamente cuando se evidencian estos dos casos en los cuales hay una especie de direccionamiento hacia las empresas. Pero la ministra está reaccionando bien. No le podemos nosotros atribuir a ella una responsabilidad de índole administrativo, porque el cargo de ministro de Estado es un cargo que tiene que ver básicamente con la generación de políticas y para eso hay una estructura jerárquica, administrativa, orgánica. Yo creo que la responsabilidad política la ministra la asume desde el momento que viene acá y no se esconde, que da la cara, que va a ir a fiscalización, que ha señalado de manera adecuada que va a trabajar activamente con el procurador anticorrupción. Esos son los elementos centrales que nosotros tenemos que evaluar. Pretender responsabilizar a la ministra por lo que ha hecho un estamento muy inferior significa desconocer lo que es el cargo de ministro de Estado. Y esto lo digo con el mayor del respeto por todos mis colegas. Un ministro no tiene tiempo para ver el detalle de los procesos. Uno confía, y confía a partir de una estructura orgánico-administrativa. Si esa confianza es defraudada, pues obviamente se toman las medidas del caso. En algunos casos se imputa penalmente, en otros casos se toma la responsabilidad política quitando la confianza, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha hecho la ministra. Pero de allí a señalar que ella tiene que poner su cargo a disposición, como señala, por ejemplo, Javier Velázquez, del partido aprista, o se vislumbra de acá de la posición de algunos colegas, pues yo creo que es una exageración, señor presidente. Yo creo de que gran mérito haría esta comisión en centrarnos en ver cómo se están trabajando todo lo que signifique la investigación a las personas, y yo, en ese sentido, tengo una pregunta concreta, ¿no? Y tiene que ver con la señora Glenda Escajadillo Gallegos. ¿Cuándo ingresa a trabajar ella en el ministerio? ¿Cuántos procesos administrativos ha tenido a su cargo como presidenta del comité? Al igual, pero ya en menor escala, del resto de los miembros, ¿no? El señor Luis Enrique Espinosa, Paloma Manrique y Mónica Sclefi Schula, ¿no? O sea, quisiera saber desde cuándo están ellos trabajando en el ministerio y cuántos procesos administrativos han tenido a su cargo. Pero sí quisiera centrar el debate en lo siguiente, señor presidente, y lo ratifico. Me parece desproporcionado plantear la responsabilidad política cuando estamos hablando de un caso eminentemente administrativo. Y no se puede extender a una renuncia, pues yo entiendo de que en algunos casos el objetivo político puede ser el presidente de la República. Pero en todo caso, planteemos pues la posición antagónica contra el presidente y no a través de la ministra, por un caso específico como este, que desde mi punto de vista es estrictamente burocrático, administrativo y corrupto. Pero que se están tomando las medidas pertinentes también es cierto. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Lo que estamos viendo acá, congresista, es que ha venido a resolver algunos interrogantes que están proponiendo los congresistas. En ese sentido, creo que vamos a tener que ordenar la mesa y ministra, para que pueda resolver su pregunta al congresista Juan Chiput. Sí. La señora
señalada por el señor congresista a través de Presidencia, la señora Glendes Cajadillo Gallego, presidenta justamente de este comité de selección. Ella labora en el Ministerio de Cultura desde el año 2013. Nosotros también como ya hemos informado también a los señores y señoras congresistas, ella ha sido separada de sus responsabilidades y de su cargo actualmente y además le ha iniciado los procedimientos administrativos y disciplinarios, y estamos levantando toda la información para saber cuál ha sido su participación en otros procesos de selección para poder hacer la labor de fiscalización de cada uno de ellos. Bien. A ver, congresista Cheput, ¿por qué? Estando satisfecho con la respuesta, a eso quiero llegar, de que lamentablemente hay una estructura burocrática que traiciona la confianza. Y reitero mi felicitación a la ministra para que se vaya al fondo de este asunto. Pues yo he escuchado en esta comisión, señor presidente, y acá hay más de una persona que está conmigo en esta comisión desde inicios, que cuando se ha presentado el ministro Nieto, el ministro del Solar, siempre hemos manifestado nuestra preocupación por una estructura burocrática que data de hace años. Y que lamentablemente en eventos como los que se ha señalado del Cusco, que ratifico y respaldo plenamente, en el caso de los hoteles, se ha mencionado en más de una oportunidad que no se está haciendo nada por lo que significa la destrucción de nuestro patrimonio en el Cusco. También hemos señalado lo que significa la destrucción de nuestro patrimonio urbano acá en un área vecina al Congreso como es el Congreso de la República, donde bajo el pretexto del deterioro de las casonas se destruyen y luego se hacen bodoques de cemento que son almacenes para los comerciantes del mercado central. Entonces, hay obviamente grandes desafíos para el Ministerio de Cultura, pero tiene que luchar lamentablemente con una estructura burocrática que tiene años en el Ministerio. Y a eso es lo que tenemos que llegar. Y yo creo que el esfuerzo que está haciendo la ministra Balbuena, no solamente en el área del Bicentenario, que significaría toda una sesión que yo creo que por su intermedio, deberíamos pensar en invitarla para tratar específicamente ese tema, sino en el área de conservación de nuestro patrimonio cultural, arqueológico, histórico, son desafíos tremendos. Y como son hoy en día grandes negocios, porque las industrias creativas y culturales hoy son generadoras de renta, lamentablemente hay muchos apetitos corruptos. Y en ese sentido, pedir la cabeza de la ministra me parece desproporcionado. Yo creo que más bien hay que apoyarla en este proceso de reestructuración del ministerio para que de esa manera saquemos de raíz a una estructura burocrática que ha visto en la gestión del patrimonio cultural una oportunidad de negocio, por lo tanto, de corrupción. Gracias. Bien. Tiene la palabra el congresista Wilmer Aguilar. Por favor, congresista, seamos breves porque hay varios congresistas que tienen que intervenir en la introducción. La ministra fue la que nombró al viceministro. La ministra ha nombrado a la directora de Recursos Humanos, la señora Verástegui, quien tiene una denuncia, como lo dije hace un momento, de estafa por 12 millones. Yo no lo hubiera contratado si hubiera sido ministro. Aparte, en 4 meses, en consultorías, en el programa Bicentenario, se ha gastado cerca de 1 millón de soles. ¿Qué está pasando? ¿Le parece bien eso a la ministra? Señor presidente, una cuestión de orden, presidente. Congresista. Cuestión de orden, presidente, por favor, es cuestión de orden. Sí, un ratito. Solo cuestión de orden. Ya, tiene la palabra. Creo que la pregunta, presidente, no es, digamos, una pregunta referida al motivo que se le ha invitado a la ministra. Yo le pido, presidente, que nos centremos exclusivamente en el tema que ha venido a exponer la ministra. Gracias, presidente. Sí, justo es lo que iba a comentar, la congresista Meléndez me adelantó. Bueno, siguiendo el mismo temática, congresistas, por favor, centrémonos en el tema, por favor, como lo que se ha citado la ministra. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que trabajar y ahí el Ministerio de Cultura tiene muchos problemas, como están exponiendo. Tiene la palabra el congresista Wilmer Aguilar. Presidente, saludar a usted y también a la ministra de Cultura, a los funcionarios, colegas que lo acompañan. Estamos a puertas del Bicentenario con una tarea muy grande, muy importante en lo que es la Comisión de Cultura. Y realmente tienen que suceder estos temas, que no es una situación del Ministerio de Cultura, son situaciones de funcionarios, de personas. Por lo tanto,
hay acciones que se tienen que tomar en el tema administrativo, en el tema también político, que en su momento estoy seguro que se hará, porque todos queremos, llamamos a un país que queremos salir no solamente del atraso, sino de este tema tan complicado que también es el tema de la corrupción. Y en eso, qué importante es hoy trabajar juntos, tanto el Congreso como el Ejecutivo. A eso nos sumamos y me parece bien que nos centremos en el tema. Nos están informando de la importancia de funcionarios que en su momento realmente no han hecho las cosas como es conveniente de acuerdo a la ley, a una ley de contrataciones. Pero también se tiene que profundizar el tema si solamente pensamos, como ha dicho la ministra, en un tema de reorganización del área que corresponde, o también es necesario profundizar el tema a una reorganización más grande, más profunda. Y que no solamente se dé en este tema de este ministerio, sino que también hay que ver que sea también en áreas y ministerios que también es un punto de inicio y un punto de mejorar. Y que bien, que ahora los medios de comunicación también se sumen y ayuden, y nos parece bien, porque nos ayudan a transparentar y hacer las cosas mejor. Porque el Parlamento justamente es eso, para poder llamar a las partes, poder escuchar, y escuchando a las dos partes, tener un elemento profundo para poder dar una opinión. Porque no podemos lanzar una opinión rápida sin tener los elementos que corresponden. Porque esta comisión, a excepción de otras, es la Comisión de Cultura, del patrimonio cultural. Todas nuestras regiones realmente nos sentimos preocupados porque hay mucho que hacer y estas cosas como que detienen el avance, las ideas grandes. Coordinábamos un día con el colega Juan Chesput la importancia de generar, sin importar la camiseta política de partidos, sino un objetivo común de generar iniciativas por cada región con un enfoque de visión y de crecimiento a futuro. Nos ha hablado Carla, por ejemplo, de la importancia en España y en otros países, cómo enfocan el tema integral para poder trabajar políticas como estas. Presidente, es mi opinión, para que realmente cosas como estas no retrasen, al contrario, se tiene que marcar un punto de inicio y a quien le caiga pues realmente tendrá que pagar la culpa que en su momento realmente es responsable, pero como yo he dicho, son funcionarios. No es un ministerio, porque realmente un ministerio, una institución, no puede ser golpeada de repente por faltas que cometen las personas. Muchas gracias. Bien, congresista. Tiene la palabra el congresista Israel Lazo. Muchas gracias, presidente. Es triste y lamentable escuchar que la propia ministra diga que sí sabía que este viceministro era accionista de esta empresa. Y aún así, un ministerio que prácticamente es un ministerio familiar, de amigos, no haya tomado las medidas para poder evitar que la empresa de este viceministro pueda ser adjudicada de este contrato. Aquí existe responsabilidad política, presidente. No podemos tapar el sol con el dedo. Existe, no solamente, es una muestra de muchos actos de corrupción que existen dentro de este ministerio. Y le puedo nombrar uno solo. Existen más de 20 millones que se da para poder premiar e incentivar el cine. Sin embargo, el 30% es para incentivar a los productores regionales, ¿no? Sin embargo, las productoras capitalinas hacen sus sucursales en las regiones y ganan los premios. ¿Se incentiva en algo a estos productores regionales que sí tienen el interés de desarrollar el cine? Absolutamente nada. No se le beneficia en nada. Un caso que existe en la ciudad de Huancayo, soy de Junín. Se destruye el área monumental de la ciudad, se construye edificaciones modernas en la misma plaza principal de Huancayo, en el Parque Constitución, y el ministerio no hace absolutamente nada. A la salida de la ciudad hay una casa que no tiene historia ni nada y se está cayendo,
y el ministerio prohíbe para que se construya ahí un centro cultural, donde la universidad del centro cuenta con presupuestos, proyectos y todo para hacerlo. ¿Se preocupa de ese problema? Absolutamente nada. Entonces yo digo, aquí sí existe dinero de por medio. Aquí sí había dinero de por medio, pero en ese caso de la Universidad del Centro no existe, porque no existe alguien que coja la nuez. Entonces, señor ministro, ¿de qué estamos hablando? Señor presidente, aquí hay responsabilidad política y se tiene que asumir pues con toda la responsabilidad que se merece este caso, ¿no? Presidente, yo sí estoy a favor que la señora ministra renuncie. Muchas gracias, presidente. Ministra, para que pueda responder las dos consultas que quedó pendiente. Muchas gracias a través de Presidencia para señalar justamente como nos planteaba el congresista Aguilar. Nosotros desde agosto de este año creamos una unidad funcional que es la unidad encargada de acompañar a todas las direcciones desconcentradas de cultura. Dentro de esta unidad que llamamos UCAT, ha conformado grupos itinerantes que revisan y acompañan y viajan a cada una de estas direcciones desconcentradas para escuchar los problemas de nuestros trabajadores, pero también para poder identificar acciones que nos permitan tomar medidas.